Bienvenidos a nuestro podcast Con Biblia y Sin Filtro. Yo soy el pastor Manuel. Yo la pastora Fernanda. Y hoy vamos a hablar de ¿estás en una secta o en una iglesia? La gran confusión de los últimos tiempos. Vamos a empezar enseguida con este tema tan preciso para esta actualidad. Amén. Hoy cualquiera que abre un salón, imprime un cartel con el nombre de iglesia y comienza a predicar su propia verdad, como que puede abrir cualquier persona a una iglesia, ¿cierto? Sí. Pero no todos llevan lo que la iglesia verdadera realmente contiene en la palabra del Señor. Según las Escrituras. Según las Escrituras. Amén. Entonces, Jesús mismo nos advierte que en los últimos tiempos, en Mateo 24, se levantarían falsos cristos, falsos profetas y engañarían a muchos. Amén. Antes de avanzar, quiero dar un hincapié donde en la actualidad, bueno, nosotros no acostumbramos a nombrar cosas, pero sí creo que esto es digno de nombrar, porque si buscan en las redes sociales, van a poner ahí Cristo Lisbeth, Sí. y les va a aparecer una figura de una mujer que ella dice ser Se proclama Jesucristo, Amén. que resucitó, no sé si habrá encarnado en ella. La verdad es que es como una secta que se ha formado, que está siguiendo a una figura de una persona que se autoproclama Cristo. Amén. Entonces, como decíamos, ¿cierto? Si definimos a grandes rasgos una secta es un grupo religioso que, aunque puede utilizar la palabra de Dios incluso un lenguaje espiritual, se aparta de la verdad de Cristo e Amén. introduce doctrinas humanas y manipula a las personas. Amén. Aquí te dejo a ti, mi amor, porque tú conoces muy bien lo que es lo psicológico. Amén. Bueno, sabemos que estas sectas siempre lideran, ¿cierto? Bueno, puede ser un hombre o una mujer, y que tiene algunos rasgos psicológicos, en el cual, ¿cierto? Son personas con una extrema amabilidad, ¿cierto? Personas que tienen el don de la manipulación, en el cual son muy autoritarios también, en el cual generan un control en las personas. Bueno, y comúnmente son también personas llamadas narcisistas, ¿cierto? Porque solo piensan en ellos. Es por eso que yo creo que tan solo pensar en el ego de esta persona tiene la capacidad de abrir una iglesia y decir que Él es Dios, o que Él es dueño, ¿cierto?, de el control de estas vidas. Amén. Amén. Bueno, también, como decía, tienen unas habilidades emocionales muy potentes, en el cual manipulan a las personas y son capaces como de buscar a las personas cuando son en sus momentos más vulnerables. En los momentos donde están quizás pasando alguna ruptura amorosa, algún duelo, ¿cierto? Donde a lo mejor el ser humano quizás está débil mentalmente, y ellos se aprovechan de esta situación, generando, ¿cierto?, dependencia. Claro, qué impactante es cómo una persona puede llegar a manipular a un grupo de gente, Sí. incluso llevándolos, como ha pasado muchas veces en las sectas, hasta la muerte. Sí, por eso le decía que es tu poder tan grande de la manipulación que hacen que las personas ya no piensen por sí mismas. Claro. Entonces generan una dependencia tremenda, en la cual ya ellos no se hacen cargo de sus actos, las personas, sino que ya están dependiendo de otra persona, cómo vestirse, cómo hablar. Se supone que en una secta ellos no pueden, esto se aparta, ¿cierto?, del Claro, mundo. los apartan. Entonces no pueden tener televisión, no pueden conectarse con el mundo, con lo que está pasando. La idea es como mantenerlos lo más ignorantes posible, y Sí. que solamente la palabra que Sí. ellos predican sea lo que sea su guía Sí. en su vida diaria y también en su vida espiritual. Sí, Creo que no solamente tiene que creerse la figura de Cristo, sino que en la actualidad encontramos, por eso hablábamos en el capítulo anterior, que hay iglesias en la actualidad que tienen tintes sectarios. quizás algunos puntos de ello. Exacto, porque generalmente las personas que manejan las sectas tienen este ideal de liderazgo, donde se cree en una figura mesiánica muchas veces, Sí. que viene a salvar, que te Sí. viene a rescatar de tu problema.
que te viene a rescatar de tu aflicción. De hecho, veíamos, ¿cierto, mi amor? Hace poco una persona que estaba pasando problemas de salud, que tenía cáncer. Sí. Y que vio en la televisión a uno de estos predicadores de la modernidad que predicaban que si donaban o ofrendaban lo que les quedaba, aunque estuviesen pobres, que ofrendaran lo poco que les quedaba y que el Señor los iba a sanar. Resulta que esta mujer tenía un dinero para su tratamiento. Exacto, un Entonces, dinero para su tratamiento. claro, debido a, me imagino que en la desesperación, Claro, ¿cierto? la desesperación. Bueno, lo más sensato de ella podría haber sido ir a buscar una iglesia palpable y haber conocido a Dios en ese lugar. Pero ella se guió por lo que estaba en la televisión. Entonces, debajo de esta televisión había unos números, ¿cierto? Donde había una cuenta para depositar. Y ella depositó todo esto pensando en que Dios, ¿cierto?, la iba a sanar. Y bueno, ella tristemente falleció. Claro. Quizás yo creo que ella se equivocó en el método que utilizó para conocer a Dios, Claro. porque no hubo una comunicación con un pastor, alguien que la ungiera. Solamente ella cayó, ¿cierto? Tan solo ver un video a través de la televisión. Por eso le decía que muchas veces, y la gran mayoría, se generan adeptos, como dice usted, o seguidores de estos personajes, porque las personas están muy vulnerables psicológicamente. Claro. De hecho, como hablábamos en la descripción de la palabra o de la definición de una secta, introduce doctrinas humanas, Sí. ¿cierto? Entonces, esta doctrina humana manipula a la Amén. persona. Por eso es que hablamos que hay iglesias que, como decíamos, tienen tintes sectarios, porque hay iglesias donde uno no puede tener ciertas características, como por ejemplo un tipo de barba. O barba simplemente, por ejemplo, o también hay iglesias donde está prohibido saludar o juntarse con personas inclusive de otras iglesias, de otras congregaciones. Es que bueno, uno de los puntos que yo estaba estudiando ahí con usted, cuando ya es el problema, cuando estas sectas, y no estoy hablando de las iglesias, sino de las sectas que Claro. nosotros estudiamos, cuando las personas querían salirse, no se podía. Claro, Porque ya era, su advertencia era la muerte. Si tú te sales de este lugar, te vas a morir. claro. Entonces Es ahí una es el problema. manipulación tal- Hay una manipulación y un control. Claro. Porque la persona que lidera las sectas, ellos les gusta mucho el beneficio personal y el reconocimiento. Por eso Claro, yo le hablo claro, tiene mucho toda la del, razón, por sí. eso que yo le hablo mucho de los egos, porque un hijo de Dios no puede tener ego. Porque el enemigo puede ahí... Dejamos de exaltar a Dios y Exacto. exaltamos a la figura. Lo que Entonces, hablábamos en el video sí, anterior. ellos buscan reconocimiento, que las personas lo reconozcan, que Claro. le diga, como decir en otras palabras, la adulación, ¿cierto? Entonces, cuando ya esto se le sale de control, cuando la persona quiere, ¿cierto?, salirse, una vez más lo vuelven a atrapar y le dicen, si tú te sales, te vas a morir. Claro. Como lo que estábamos leyendo la otra vez en el comentario, ¿cierto? Ah, claro. De hecho, sí, no sé si vieron en las redes sociales en TikTok, pero nos hicimos un poquito viral con un video que fue dos extractos del capítulo anterior. Del anterior, claro. Y habían varios comentarios donde nos contaban algunas experiencias de donde las personas que estaban en los ministerios, algunas querían salirse de esos ministerios, Sí. pero o cuando iban a ser ungidos en esos ministerios, el líder o la persona que estaba al frente les decía que si ellos abandonaban su ministerio, posiblemente podían encontrar hasta la muerte. Amén. Entonces, en la palabra del Señor mismo lo dice, en 2 de Pedro capítulo 2 Amén. versículo 1, encontramos que habrá falsos maestros que introducirán Amén. herejías destructoras. Amén. Exactamente. Y también en Gálatas 1:8 dice, si alguno os predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Amén. Por eso le decía que estábamos estudiando este tema y yo me impresionaba cómo las personas podían, ¿cierto?, a tal punto de quitar su vida Claro. por la orden de otra persona. Cuando si nosotros nos pegamos a la escritura, claramente la palabra de Dios dice que eso está prohibido, ¿cierto? Uno no puede quitarse la vida. Pero no sé cuál es el nivel de esta persona de poder mandar sobre la otra de una manera espectacular. Es que el líder es considerado, como decía al principio, intocable.
Entonces ellos es como si fuesen la voz directa de Dios. Entonces es tal la manipulación y tanto el control que se ejerce que al final de cuentas lo que dice el líder que está por delante es la realidad y se transforma en una verdad. Entonces lo que el líder dice pesa más que lo que está escrito en la Biblia. Amén. Entonces, hay una característica también que me di cuenta de las sectas, es que los condicionan. Sí, Los condicionan a estudiar, a tener horarios. sí. Como Sí, son sí. apartados, muchas veces los condicionan a tener horarios y eso pasa también muy actualmente en algunas iglesias, que Sí. condicionan a los hermanos a tener toda la semana ocupada con sus servicios y sus tiempos, que no tienen ni siquiera tiempo para estar con sus familias. Y de hecho, si están con la familia en un cumpleaños, en algo, son considerados ya como o mal vistos, Desobediente. como desobedientes. Lo que pasa es que ellos utilizan mucho la psicología a su favor. Y ahí es el problema. Claro. De hecho, las doctrinas, por ejemplo, inventadas que vamos a encontrar más recurrentemente son los pactos en dinero que son obligatorios. Esto lo hemos visto a través de los años que se predica el Evangelio y las redes sociales, que ya, como decíamos anteriormente, la palabra ofrendar ya fue quitada. Y ahora es pactar con Dios. Y Amén. empezamos a generar pactos de dinero que son obligatorios. Como el video que se hizo viral de ese pastor que le quería quitar el terreno al hermano. Entonces, estamos viendo Y el que... hermano no supo decir que no. Por eso le decía que es vulnerable la Exacto, persona, porque además estaba como en exposición frente a todas las personas que estaban mirándolo. porque ellos hacen, las cosas no las hacen así genuinamente. Todo hay Una preparación. una preparación antes. Entonces seguramente él buscó la situación perfecta para que las personas le dijeran que no le dijeran que de no. hecho, como decíamos en el capítulo anterior, utiliza mucho la culpa espiritual. Sí, Entonces, si esta persona o este hermano, por ejemplo, decía que no, entonces de partida no iba a ser bendecido. es que está siendo amenazado. Exacto, funciona bajo una amenaza. Ujú. Y también estos líderes carismáticos, porque son líderes carismáticos, Eso siempre va a ser. exacto, tienen revelaciones que son extra bíblicas por lo Amén. general. Por ejemplo, veía el otro día, que esto también lo pueden ver en las redes sociales, un video de un pastor que decía: Dios me mandó a construir un garage, creo que decía, al lado del templo, porque Dios me va a entregar Ferraris que solamente tú manejarás, Lamborghinis que tú solamente tendrás, y esto era como siempre va girando en torno al dinero. Porque buscan un beneficio para sí mismos, Exacto, no para lo que es la congregación, sino que ellos solo piensan en ellos. Por eso les decía que hay rasgos muy narcisistas en ellos, claro. porque todo tiene que girar en torno a ellos. Y hay de aquel que duda, ¿cierto? Y hay de aquel que no le hace caso. Claro, no se puede dudar de estas personas Ujú. porque son los líderes que están al frente. Bueno, también hay que pensar que las personas que los siguen a ellos son vulnerables de manera psicológica y muchos de ellos carentes de tantas cosas que hasta buscan una figura como de papá, ¿cierto? O de un maestro. Entonces ellos lamentablemente caen en esto. Y también utilizan, esto es muy recurrente, se van a dar cuenta que utilizan textos fuera de contexto para Sí. justificar todas sus prácticas. Entonces siempre van a buscar el texto que está, manipularlo para que cuando nosotros queramos salir de ese control, pensemos que lo que está escrito en la Biblia se interpreta de esa forma. Amén. Porque estas son siempre interpretaciones muy personales que hacen las personas y no tienen, estos líderes, y no tienen un contexto ni siquiera histórico o de estudio teológico que se pueda justificar realmente a través de la palabra. Amén. Continúe. Si alguno ha estudiado, yo creo que el tema de la teología, y si quiere usarla a su favor, va a sacar las palabras de contexto, Claro, porque se sabe la Biblia. claro, se ¿cierto? puede hacer. Por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que leer la palabra, para Exacto. que no vengan falsos maestros Y no se engaña. y nos engañen. De hecho, como hablábamos respecto al control absoluto que tienen estos líderes deciden sobre la vida privada de las personas, de Amén. los miembros. No solamente en cómo vestirse, ni tampoco con quién deben juntarse,
sino que también con quién deben casarse. Sí. Entonces, ¿Cuántos hijos deben tener? ¿cuántos hijos deben tener? Sí, Claro. no, De sí. hecho, mientras más hijos tienen, mejor porque así se van multiplicando y además desde pequeños se les va enseñando estas doctrinas de herejía que se van multiplicando a través del tiempo. Por eso es Amén. que funciona. Y por eso es que es imparable, porque en los años que van avanzando esto va creciendo, creciendo, Amén. creciendo y al final de cuentas, como las personas no se pueden salir, entonces esto ya se forma una red donde ya hay una gran cantidad de personas que están dentro. Y por eso los apartan de las ciudades, como de la civilización, Claro, para que estas nuevas generaciones que ellos van guiando no sepan del mundo exterior. Entonces claro. no haya ni una pizca de duda de su palabra. Y de hecho la libertad que Cristo nos entregó se reemplaza por una esclavitud nuevamente por un sistema. Sí. Entonces también nos damos cuenta que predican un evangelio que está adulterado. Amén. Porque ya no se predica a Cristo crucificado, sino que se empieza a predicar de la prosperidad. Se empieza a predicar de los pactos financieros y Amén. como hablábamos en el capítulo anterior, se empiezan a necesitar espectáculos para mantener el control y el entretenimiento de las personas dentro de la iglesia. Amén. Y por supuesto, claramente, se usa el nombre de Dios para enriquecerse. Es muy triste Sí. lo que acontece hoy día en la actualidad, porque claramente el Evangelio jamás significó esto que estamos viendo hoy día. El ser humano ha tergiversado la escritura, ha tergiversado el evangelio y nosotros vimos tantos videos antes de comenzar este podcast y yo me impresionaba cómo se está adulterando la palabra de Dios cuando la escritura lo está diciendo que eso no es correcto. Claro. Que como hijos de Dios tenemos que abrir los ojos, pero hay de aquellos, ¿cierto?, que tratan de predicar la verdad, ellos sí son juzgados. Y son llamados personas... Prácticamente los herejes somos los que predicamos Sí. la escritura, pero tal sí, como es. ¿qué fue como nos trataron a nosotros? Que Pues nos dijeron tantas cosas. prácticamente que éramos nosotros el enemigo. Uno por ahí sí dijo que estábamos endemoniados. Claro. Endemoniados por predicar la escritura. Es increíble e impresionante ver cómo, Porque ha ganado terreno. cómo parecía que todos los que estaban comentando, como la mayoría como que tenía una Biblia distinta. Es impresionante. De hecho, Por eso que tiene que ser leída con el Espíritu Santo. claro, ¿por qué? Porque hay una exclusividad tóxica que se genera en las dependencias de estas iglesias que afirman que solamente en ese lugar está la verdad. Amén. Y si te vas, pierdes. Sí. Si te vas a perder. Sí. Entonces te manipulan con el miedo, haciéndote creer como miembro de ese grupo que fuera de ese grupo no hay salvación. Exacto. Y algo, mi amor, que pasa muy recurrentemente. Que esto yo creo que usted lo puede explicar mejor, pero se crea una división familiar. Ah, sí. A esto se le llama una necesidad de pertenencia. Cuando tú empiezas a pertenecer a un grupo, se empieza a dejar el lazo sanguíneo de lado. Entonces, cuando este expositor, ¿cierto?, pasa por encima de la familia, es que ya tiene completamente El ganada control. esa familia con el control. Porque ya no, ellos perdieron la vida sanguínea de sus familiares, entonces ahora tienen un nuevo grupo. Entonces ya no hay necesidad de personas con sociabilizar, sino que ya tiene su grupo de pertenencia, se le dice. Qué impresionante, ¿eh? Y lejos de unir a la familia, estas sectas separan a las familias utilizando el control religioso como una justificación. Amén. Entonces, creo que hay algunas señales de alarma que tenemos que nos pueden servir para discernir si es que estamos en una Amén. secta o en una iglesia. De hecho, si el líder tiene más autoridad que la Biblia, eso es una secta. Amén. Sí. Si la salvación depende de las obras, como por ejemplo el pacto o el dinero, entonces eso es una secta. O membresía. Yo creo que más de alguna iglesia utilizan, Sistema de membresía. claro, para tener un lugar. Claro. Para tener un lugar. Ya ahí ya no está... bueno, si salirse del grupo te convierte, ¿cierto?, en un enemigo o un apóstata, también es una secta. Claro. De hecho, si el centro ya no es Cristo, sino que es un hombre, un ser humano, o un show, un espectáculo, o incluso un negocio, entonces eso es una secta. Sí. Pablo dijo claramente,
en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. Amén. Entonces, creo que estos grupos actuales los podemos discernir muy fácilmente nosotros, pero las personas que están dentro no. Nos dimos cuenta que no, porque ellos defienden con su vida. Claro. Con su vida lo que ellos están participando. Exactamente. Los grupos que venden aguas benditas, aguas de unción, aceite de unción, pañuelos milagrosos, o iglesias que parecen circos como luces, humo, espectáculos, pero poca palabra de Dios, líderes que se enriquecen pidiendo pactos millonarios para la obra de Dios, congregaciones donde hay más profecías personalizadas, que esto está muy recurrentemente utilizado. Se basan en sueños, en visiones, yo no sé, utilizan un lenguaje que no sé de dónde lo sacan para convencer al que está alrededor. Es que ahora ya no es el pastor o el apóstol, ahora es el apóstol de los cielos, ungido, profético, intergaláctico, que viene con un mensaje profético para las naciones. Entonces, ¿qué es la iglesia verdadera? El fundamento de la iglesia de Cristo es que Jesucristo es la piedra angular. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, nos menciona que no hay otro fundamento más que Jesucristo. Amén. La autoridad máxima es la palabra del Señor. No los sueños, no las ocurrencias, no las motivaciones personales, ni tampoco la charlatanería que pueda ocurrir en el momento. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos explica la palabra del Señor que la palabra es útil. Amén. Entonces nosotros tenemos que comprender que toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Todos estos versículos van a ir apareciendo aquí abajito para que los vayan leyendo con nosotros. Amén. La identidad de la iglesia verdadera, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, como Cristo es el centro de la iglesia y este cuerpo necesita una cabeza, la cabeza es Cristo. Amén. Que es la que comanda, ¿cierto?, este cuerpo, sobre todo, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que nadie puede tomar su lugar. Ni pastores, ni apóstoles, ni profetas, ni nada de lo que venimos conversando en la actualidad. Amén. Vamos a conocer un poquito, ¿cierto?, de las características de la iglesia basada en la Biblia. En Colosenses, ¿cierto?, capítulo 1, verso 18, nos habla que Cristo es el centro y la cabeza. Nadie toma su lugar, ¿cierto?, como decía usted. Y luego todos los consejos deben ir basados en la palabra del Señor, como lo anuncia su escritura en Hechos 20:27. No solamente son mensajes de prosperidad o de motivación personal, no son charlas, sino que todo el evangelio, incluyendo el arrepentimiento y las obras que ocurren de sanidad, tienen que ser marcadas por la escritura. Amén. Todo lo que se habla y se predica tiene que ser aconsejado en base a la escritura, ¿cierto, mi amor? Cuando nosotros empezamos a hablar de experiencias personales, estamos compartiendo algo que vivimos nosotros personalmente. Amén. Entonces, por más que queramos que la otra persona intente pasar lo mismo que vivimos nosotros, es casi imposible, porque todas las experiencias son diferentes y, sobre todo, si nosotros no conocemos a Cristo, entonces a base de una experiencia de otra persona puede entregarnos quizás una motivación de fe, quizás, o puede levantar nuestro ánimo, pero no nos va a acercar como la palabra del Señor nos acerca a Jesucristo. Amén. Amor, eso es lo mismo que cuando nosotros predicamos, ¿cierto? Tenemos que predicar a través de la palabra, de las escrituras. No podemos, ¿cierto?, desarrollar todo el mensaje a base de testimonio, claro, o de vivencias, porque el Señor trabaja de manera distinta en las personas. Exactamente. Entonces, a veces quizás uno, como escucha esos testimonios, que no cabe duda que muchos son maravillosos, pero después he escuchado muchos hermanos. Pero no se puede basar todo en eso. ¿Por qué? Porque después algunos hermanos quedan como, ¿y eso por qué no me pasa a mí?
Ujú. Entonces, entra también a través de estas prédicas que se basan en testimonios, que siembra como también la duda del por qué esto no me está ocurriendo a mí como le pasó a la persona que está predicando. En la Iglesia de la Prosperidad, como estábamos viendo nosotros varios videos, había un cierto personaje que decía que Dios le había entregado tal tipo de prenda de manera muy costosa y las otras personas no, porque no sabían cuidar la bendición. Es como Claro. decir, está predicando de ella misma. Claro, al final de cuentas exactamente, pues ensalzan, todo lo disfrazan como una bendición de Dios. Entonces después lo intentan explicar a la forma de que pueda tocar el corazón de la persona para que Amén. puedan, cierto, ellos caer en el juego de de estos personajes. Mire, amor, quizás en la antigüedad, ¿cierto? Había muchos hijos del Señor que predicaban a través de sus testimonios, de sus vivencias, ¿cierto? Porque a lo mejor no habían estudio, muchos de ellos no sabían leer, Claro, muchos de ellos pedían que si había alguien en la congregación que sabía leer, leía un versículo y ellos desarrollaban la palabra según lo que Dios y el Espíritu Santo les iba entregando. amén. Pero ahora en la actualidad ya no es así. Todos sabemos leer, todos ya podemos escudriñar de la palabra y podemos aprender. Entonces es momento de que los cristianos aprendan a diferenciar en el lugar que están y que sepan que los púlpitos son para predicar de la palabra. Y claro. Quizás alguna vivencia, ¿cierto? Algún testimonio, como le decía, que reafirme lo que está, ¿cierto?, en la Escritura. Claro, de hecho, principalmente cuando armamos los bosquejos, por ejemplo, de predicación, siempre al principio se pone como una introducción, podría ser un testimonio de fe que reafirme o apoye el mensaje, pero el mensaje no puede basarse en testimonio. Y también sabemos que Dios es el que hace la obra. Claro. Nosotros pregonamos, ¿cierto? Y ustedes exhortan la palabra, pero el Señor es el que hace el cambio. Exactamente. Uno solamente es instrumento del Señor para sembrar la semilla de la palabra y después Dios es el que da el crecimiento, el riego y el que va también tocando los corazones. Amén. También la característica de la iglesia es que la salvación es por gracia mediante la fe. Amén. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, donde no hay ninguna acción que nosotros pudiésemos hacer para poder haber ganado esta salvación. No. Por eso es que es una salvación que nos ha entregado el Señor como un don de la gracia divina de parte del Señor para nuestras vidas. Por eso no es por obras ni por acciones humanas ni tampoco por tradiciones humanas. Mi Siga, amor, yo dígame. creo que esto, ¿por qué toca este punto? Porque yo estaba viendo en algunas sectas que tenían que hacer ciertos como ritos o Claro. rituales y ahí recién tenían como el pase de la salvación. Claro. Yo creo que por eso a eso se basa. Exacto. Que el Señor no pide, ¿cierto? No, esto es un regalo que el Señor nos da, en el cual nosotros tenemos que recibirlo con la mayor gratitud. Exacto. Por ejemplo, siempre en la Iglesia de la Prosperidad, como hablábamos en el capítulo anterior, siempre piden acciones de fe. Que, bueno, disfrazan estas acciones como de fe diciendo que tenemos que nosotros pactar con Dios o entregar algo a beneficio, ¿cierto?, de la bendición de Dios o la obra que Dios pueda hacer en nosotros. Por eso es que es importante en Juan 13:35 que el amor y la unidad son una marca distintiva de la iglesia. Porque no hay manipulación ni tampoco esclavitud, solamente servicio y hermandad. Amén. Amén. Entonces nosotros no podemos esperar que una iglesia tenga a los hermanos o a la hermandad bajo una esclavitud, ni tampoco bajo un dominio. Porque a veces encontramos que en algunas iglesias ejercen dominio sobre las personas, sobre los hermanos. Por eso, como hablábamos anteriormente, ¿cierto? Hace unos minutos atrás, cuando se empieza a ejercer este dominio o este control mental, se empieza a marcar, a delimitar la vida de las personas. Entonces se les arma un camino en el cual si se salen de ese camino, entonces ya no son parte de la comunidad. Es cuestionable aquel que se sale, como ya habíamos Exacto. hablado anteriormente. Entonces ahí se pasa a llevar lo que tanto, ¿cierto? Jesús ya nos hizo libre, porque Claro. Él es el Cordero perfecto, ¿cierto? Que estuvo en la cruz.
Y se sacrificó una sola vez. Una sola vez. Entonces ya no puede existir la esclavitud, ¿cierto? O el control. Lo que sí nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. Exactamente. Pero eso es a través de la palabra de la Escritura y nuestro actuar. Y también tenemos que aprender a tener dominio propio. O sea, Sí. la Escritura lo menciona, ¿cierto? Y nos dice que tenemos que aprender nosotros a tener dominio propio. Por eso es que no podemos estar constantemente cayendo en pecado y aprovechándonos, como muchos se aprovechan, ¿cierto?, de la gracia de Dios como una licencia para poder pecar. Sí, pues ahí está el otro lado como de la moneda, que hay gente que se toma de estos versículos y dice, yo puedo pecar, total, el Señor, ¿cierto? Me perdona. Claro. No, también hay que nosotros como hijos del Señor aprender a ser buenos hijos, aprender a refrenar el pecado, ¿cierto? Y huir de las tentaciones también. Exactamente. Y de hecho, uno de los puntos más fuertes de la Iglesia de Jesucristo es que la misión que se nos encomienda más poderosa es hacer discípulos para nuestro Señor Jesucristo, que aprendan de las Escrituras. Amén. Y que puedan, ¿cierto?, ellos encontrar o acceder, ¿cierto?, a esta gracia hermosa que nos ha entregado el Amén. Señor. No expandir la fama del líder. Sí. Sino que expandir el reino de Dios. Amén. Entonces, en la actualidad encontramos mucho que se expande, ¿cierto?, el liderazgo que tienen estas personas, porque como empiezan a hacer milagros, empiezan a inventar estos milagros, ¿cierto? Entonces se empieza a correr la fama de las personas, de estos líderes, y empieza a llegar más gente por causa de estos milagros. Mire, llegan por los líderes y no por la palabra ni por Cristo, sino que llegan, por eso yo le decía que son seguidores a la final de la persona que está por delante. Claro. Entonces, eso es cuando hay tintes sectarios, cuando ellos empiezan a generar seguidores, pero solo para él, para exaltar el nombre del hombre y no el nombre de Dios. Claro, de hecho el otro día, ¿se acuerda, mi amor, que veíamos un video donde aparecía un profeta? O apóstol, no recuerdo muy bien, pero que él decía que había sido un apóstol, porque decía que había sido ungido bajo el nombre del apóstol de una persona, y que traía la espada de Jesucristo, sí. Y que en el nombre de la espada de Jesucristo sacaba una espada literalmente, bendecía a las personas, ¿cierto?, a los hermanos, o decía que iba a desatar, a cortar como las artimañas del diablo, una cosa así. Y lo que me causó cuidado, que él cortando así como hacía este movimiento con la espada, lo hacía en el nombre de él, no en el nombre de Dios. Entonces decía, en mi nombre tanto, claro, en nombre del apóstol, decía. Sí, te corto tu cadena, ¿cierto? No, y la iglesia estaba llena, repleta, diría yo. Y yo me pongo a pensar, ya ella está mal. Claro, ya está mal porque está hablando de él, que él va a cortar la cadena. O sea, ¿qué poder tiene él para cortar cadenas o ligaduras? Quitaron el poder de Dios y están utilizando el poder, supuesto poder humano. Amén. Entonces, como conclusión de todo lo que hemos conversado, una secta esclaviza, manipula y exalta a un hombre, a un ser humano. La iglesia, por en cambio, Amén, libera, ama y exalta siempre el nombre de Cristo. Amén, así es. La diferencia no está en el nombre del letrero, sino que en el fundamento sobre el cual se edifica. Amén. Entonces creo que podemos hacer un llamado, mi amor, ¿cierto? Donde podemos nosotros examinar nuestra fe, examinar en la congregación en donde estamos y examinar, ¿cierto?, a quién estamos nosotros siguiendo o siendo pastoreados. Claro. Porque a veces, como conversábamos, a veces se va más por la figura que está por delante, ya sea pastor o líder, como le llaman algunos, más que por ir a Jesucristo, por ir a aprender de su palabra o a exaltar el nombre del Señor. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado. En 2 Corintios 6, 17, la palabra del Señor dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Amén. Entonces creo que ha sido un capítulo muy hermoso, muy bueno e informativo respecto, ¿cierto?, a este tema de las sectas y los líderes que están hoy día prácticamente gobernando la vida de las personas. Amén. Un punto antes que se me vaya,
Yo estaba leyendo y estudiando que también formaba como un punto de secta cuando la iglesia dice que ellos van a ser los primeros para salvarse, o que es la única Claro, iglesia como apta para la salvación. Ahí también hay que tener mucho cuidado. claro, siempre, exactamente, siempre ellos como que son los primeros Sí, o los únicos que van a ser sí, salvos. sí. Ese es un ejercicio de adoctrinamiento muy potente, porque como ellos enseñan que van a ser los únicos que van a ser salvados Ya o los están. primeros, ya segregaron, Sí, ¿cierto?, a todos los demás y ya nadie cabe dentro sí. de esa organización que no sean los mismos miembros que participan de esa Y por organización. eso que luego no pueden salirse, porque dicen, si me salgo y esta es la única iglesia que se Claro, salvará, entonces, exactamente. por eso les digo que ahí juegan mucho con el tema psicológico, porque están segregando ya. Entonces están diciendo, si tú te sales, no te vas a salvar. Claro. Cuando hay muchas iglesias que estamos en un solo sentir, en un Amén. solo pensar, en el mismo espíritu. Amén. Vamos entonces, mis hermanos, a orar al Señor, como siempre hacemos en todos los capítulos, y le invito a que donde esté usted cierre sus ojos y oremos todos juntos al Señor. Amén. Señor amado, Padre eterno, te damos gracias porque en medio de tanta confusión, tú sigues siendo la verdad y la luz. Amén. Hoy pedimos discernimiento para no dejarnos engañar por doctrinas falsas ni por hombres que buscan su propia gracia. Que tu Espíritu Santo nos guíe por siempre a la verdad de tu palabra y que Cristo sea el único fundamento de nuestra fe. Así es. Líbranos de todo espíritu de manipulación y danos el valor para permanecer firmes en el Evangelio, pero que podamos nosotros alcanzar esta bendición gloriosa de servir y honrar tu nombre. Amén. Haz de tu iglesia un pueblo santo, Amén. unido en amor, que predique a Cristo, que siempre exalte el nombre de Jesucristo y Amén. nada más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo sábado. Por aquí van a estar nuestras redes sociales y el próximo sábado a las 20 horas vamos a estar conversando otro tema de actualidad. Amén. Para ir compartiendo acerca de la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y no se olviden, ¿cierto?, de seguirnos en nuestras redes sociales y estar comentando. Amén. Que el Señor les bendiga.